Entonces, ¿tú crees que el prójimo es todo el semejante, no? ¿O cómo es la cosa ahí? No, Que lo que Tito pasa es creo que que ese debate lo va a tener Ricardo con Tito Martínez. Y el problema de Tito Martínez es que no sabe diferenciar, o no sabe, mejor dicho, que en el tiempo de Israel, o en el término bíblico, prójimo tiene tres definiciones. La primera definición de prójimo, como sabes, ¿no? La palabra plesión en el griego, significa tanto vecino como una persona semejante. Entonces, para los hebreos o para los israelitas, había tres connotaciones de lo que es un prójimo. En parte tiene razón. El prójimo o el próximo para un israelita en tiempos del Antiguo Testamento era otro israelita. Esa era la palabra próximo. Entonces, eso es la primera connotación. Para un israelita era otro israelita. Esa era la palabra próximo. Pero también existen otras dos connotaciones. La segunda es próximo en cuanto a una persona semejante. ¿Semejante a qué? O sea, al término de un ser humano. Y había otra definición de la palabra, esa es la manera generalizada. Yo le llamo un próximo de sangre, sanguíneo, pues. Todo ser humano se le llamaba próximo también. Entonces, y bueno, existe una tercera definición de próximo. Esta tercera definición es un término de hermanos en la fe, pero eso ya entra en el Nuevo Testamento con la palabra plexión, la palabra griega plexión, que significa próximo, pero en cuanto a hermanos en la fe. Entonces, había tres definiciones, hay tres connotaciones de prójimo. Entonces, pero el debate, que yo la verdad es un debate innecesario, yo no me quiero ni meter ahí en ese asunto porque es un debate que trato de explicar también a Ricardo, ¿no? Que en parte, Tito Martínez pues tiene un poquito de razón también, como Ricardo. Todos dos tienen la razón y no se dan cuenta, eso es lo que está explicando Ricardo. Tito Martínez dice que el prójimo es tu hermano en la fe y tiene razón. Esa es una de las definiciones. Pero Ricardo también tiene razón. ¿Por qué? Porque prójimo también, de una manera generalizada, y también significa todo ser humano. Ya, entonces, habían tres definiciones de prójimo y en ese aspecto todos dos tienen la razón. ¿cómo ves, Ariel? Aquí Ariel creo que tiene el mismo pensamiento de Tito Martínez, ¿no? No, Sí, sí, es que, por ejemplo, Playson, o no me acuerdo cuál era. flexión, Ahí, flexión. ahí, sí, sí, estaba leyendo en la concordancia Strong que significa amigo, O alguien vecino. con que uno tiene una amistad. Exacto. También significa hermano en la sangre, Ujú. sanguíneo, Sanguíneo. hermano en la fe, y Ujú. también significa alguien que trabaja en la empresa de uno, algo así como un jornalero, alguien, y Exacto. también vecino, Por eso el mismo, o sea, vecino se para un vive. hebreo, para entender el pensamiento del Antiguo y Nuevo Testamento, para complementarlo, flexión tiene tres connotaciones, no solamente una. Tito Martínez se enfoca en una, que es en cuanto a la hermandad, en la fe. Entonces, esa es una definición. Pero la otra definición es como vecino, como un vecino. Cuando un israelita encontraba a tu israelita, era su próximo, ¿ya? Porque era israelita. Los demás eran considerados extranjeros. Ahora en el Nuevo Testamento ya no existen dos connotaciones, sino tres. La tercera es hermanos en la fe, pero antes no existía esa connotación. La primera es generalizada, que es sanguíneo, o sea, que una persona es tu semejante. Un ser humano es semejante a otro ser humano. Es un prójimo. Entonces, de una manera generalizada. Entonces, hay tres definiciones y te digo, Tito Martínez no está mal, o sea, está tomando una sola definición. Y Ricardo tampoco está mal, está tomando la segunda definición, que es generalizada, sanguínea. Entonces, todos dos están bien. O sea, todos están tomando el contexto de una manera diferente. Es que ese es el problema. O sea, es un debate innecesario. No es un debate doctrinal, sino un debate ya de términos. Entonces, si Una fuera pregunta, doctrinal, cambiando de tema, sargento, le quería hacer una pregunta. dime. El camuflaje Woodland M81, ya lo sacaron del ejército de Estados Unidos. Ya no se lo dan al personal militar. No, ya existe ya el TAN, el que es como término como el desierto, como color El desierto. Marpat, dice usted. Sí, exacto. Entonces, Sí, lo yo hicieron por varios tengo, yo motivos. tengo el Marpac de desierto
que es un color que se pone como rosadito. Exacto. Y tengo el Marpac verde. O el verde. Ok, el verde ya no se Sí, utiliza porque el verde de hecho, fue dado después de la guerra de Vietnam, entonces del 69, pero ya después se utilizó para la guerra del Golfo, pero como se dieron cuenta que el verde no es un camuflaje para las regiones áridas, entonces lo cambiaron por el tan. Ujú. sí, sí, el tan es el que le digo yo que es rosa, que es como rosado, como un color que Exacto. semejante al rosado. Eso lo hicieron con el propósito de la guerra del Golfo, porque eso no ha terminado. Entonces la guerra del Golfo todavía está en efecto. Y entonces, pero eso tiene otras connotaciones. Si nos vamos por el lado ya bíblico, pues ya tú sabes, ¿no? Que la guerra de Armagedón y todo ese cuento, eso se va a formar en un futuro. Entonces eso tiene un propósito futuro, porque ya no es una guerra que se va a pelear en una jungla como la guerra de Vietnam. Entonces ya no puede ser verde ni camuflaje verde ni nada por el estilo. Pero entonces va a cambiar. Sí, es que camuflaje verde. Por ejemplo, yo tengo uno que es el transicional. No sé si usted lo conoce, el verde transicional. Sí, lo conozco, sí. Ese ya es un poquito más primitivo, sí. Pero no, perdón, ese es uno moderno que ha salido, ¿no? El transicional es el que es multicolor, que da como multicolores. Sí, que ese lo ocupa también la Marina de México, la Sí, Marina Armada de ese es México. bonito, ese uniforme es bien bonito, me gusta. Colombia también tiene un uniforme nuevo de las Fuerzas Armadas, es muy, muy llamativo también. Ah, el camuflaje que utiliza el ejército colombiano, ese lo inventó el mismo ejército colombiano. Ese camuflaje es difícil encontrarlo Sí, en otras fuerzas armadas. El uf. del ejército terrestre. Y yo creo que es uno de los mejores camuflajes que hasta ahora yo he visto, la verdad. Ni el ejército israelí tiene ese camuflaje. Esos No, camuflajes, es que el ejército israelí, como combate en zona desértica, el uniforme que él tiene es un verde, pero es como, no es verde, es un color parecido al verde, pero es un verde como desértico, sí, exacto. creo. Sí. Sí. Menos mal que me cogen a esta hora porque me llaman después de aquí son las 1:30, me llaman después de las 5, no puedo contestar ni en los weekends tampoco. He querido de pronto participar, ¿no? Que me cogen conduciendo y todo eso y ya. No, no, ahora que usted Oye, ¿qué dice eso, denominación eres tú? La verdad ¿Qué no tengo ninguna. denominación eres, hermano? Mira, yo no tengo ninguna denominación. Yo fui bautista. Yo me convertí en la iglesia Ok, bautista por un tiempo, fui bautista por mucho tiempo. Después muy perteneció a bien, una, entonces muy bien. después pertenecí a una congregación llamada Movimiento Misionero Mundial. Y entonces Son pentecostales. yo fui pastor de ahí por un tiempo también. No estaba, o bueno, o sea, pues, pastor suplente, ¿no? Porque estaba también pues en el ejército, ¿no? Y entonces, eh, el movimiento misionero mundial nació en Puerto Rico, pero curiosamente, la mayor cantidad de adeptos es en el Perú. sí, Aunque haya sido fundado en Puerto Rico, la mayor cantidad de adeptos que tiene el movimiento misionero mundial es sí, en pero Perú. eso pasó fue por Los el pastor, misioneros mundiales son pentecostales. sí, eso pasó por un pastor que se apoderó prácticamente, se convirtió en el presidente de esa sociedad. Bueno, eso me di cuenta últimamente porque yo no pertenezco desde hace muchos años. No Ahora, pertenezco. el movimiento misionero mundial eh, está catalogado como extremista porque, por ejemplo, otras instituciones pentecostales como la Asamblea de Dios y la Iglesia de Dios de la Profecía, o sea, el movimiento misionero mundial tiene unas reglas mucho más estrictas que las asambleas de Dios y que la Iglesia de Dios de la Profecía, que son los dos concilios pentecostales más grandes. Sí, para eso iba yo. Mira, el movimiento misionero mundial prácticamente yo lo considero ahora una secta. ¿Por qué? Porque tiene cosas, aparte de extremista, tiene cosas que tiene exclusivismo. Ellos dicen que
que fuera de ellos todas las iglesias cristianas están mal o se pierden. O sea, si no es ellos, todo el mundo se pierde. Entonces ellos son exclusivistas, ellos ignoran que Dios tiene pueblo en todo lado. Entonces ellos que creen que son los más santos, que son los únicos, los más santos, los que viven la Biblia y todo el cuento, todo el rollo. Pero entonces eh, tienen cosas extremistas como el maquillaje, por ejemplo, que la mujer no se puede pintar. Un ejemplo, ¿no? Entonces dice que si una mujer se maquilla, ya es Jezabel y todo el rollo, ¿no? Pero entonces ellos ignoran, ellos con ellos a mí me echaron de ahí porque yo les comencé a decir que eso es antibíblico, o sea, no puede uno juzgar por la mera solamente una apariencia ya de la mujer. Y además Asamblea de Dios no es así. yo le mostré en Aunque hay muchos Isaías, pastores que particularmente sí lo son. Son extremistas, pero por ignorancia. exacto, por Pero ignorancia. Asamblea de Dios es un poco más abierto en ese La, sentido. la Asamblea de Dios es claro, eso de las doctrinas que nacieron con William Seymour, ¿no? Si ustedes se saben un poquito de historia, ¿no? William No, Seymour, sí, William Seymour ya es otra cosa. Los sí, pentecostales nacen en 1901, exacto. la denominación pentecostal. Los unicitarios nacen en 1912, 15, es el nacimiento de Pero ellos. Seymour no era pentecostal unicitario, No, Seymour era trinitario. sí, Seymour pero es el famoso de la calle Azusa, exacto, de la del calle Azusa, reavivamiento de la calle Azusa. el avivamiento que hubo, ¿no? Entonces, los movimientos pentecostales nacieron con William Seymour por los carismas, ¿no? De ahí nacieron las iglesias, asambleas de Dios, o sea, se expandió un El, uni- movimiento carismático. el pentecostalismo unicitario nació una parte en México y otra parte en Colombia. En México por la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo y en Colombia por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y No, hijo, fue aquí en Los Ángeles, en Estados Unidos, en la calle Azusa, donde nacieron esos animales. no, los de la calle Azusa son trinitarios, Sí, no son unicitarios. eran trinitarios. En la calle Azusa eran trinitarios, los movimientos unitarios fueron posteriores, sí. Entonces, es verdad. Y los que le dieron más impulso bueno, de hecho, el unicitarismo nació en Estados Unidos, pero los que dieron más impulso fueron los hispanos, como dice Ariel, ¿no? Colombia es una de las potencias del Colombia y unicitarismo. México le Y dieron mucha México, importancia a ese figura. sí, pues es demasiado y ahora se ha propagado por muchas otras, se ha Ahora, desprendido muchas ramas, ¿no? Muchas ramas del unicitarismo. yo soy apologista evangélico trinitario pentecostal y siempre he querido eliminarlos ahí en el sentido de desaparecerlos, pues, teológicamente, y les tiro bastante. Claro, es que Les tiro, porque es una es una doctrina que, secta. claro, es una doctrina que nació ya después, es una doctrina muy, muy aséptica que nació con, tú sabes, ¿no? Sabelio. Y, y sí, son muy, muy recalcitrantes en sus argumentos, son demasiados. Eso ya es, a veces tú tratas de decirles las cosas, pero ellos no la entienden, no la entienden desde su propia perspectiva de lo que aprendieron. O sea, lo Pero es que malo de una persona no utilizar su propio criterio para analizar las escrituras, hay que utilizar un propio criterio. cuando un unicitario, los unicitarios creen algo que es cierto, que Jesús es Dios. En eso no están mal ellos, en decir que Jesús es Dios. Lo malo está en decir que Jesús es el mismo Padre. Y cuando los unicitarios debaten con un trinitario, he visto que ellos creen que la Trinidad es la creencia en tres dioses. Entonces ellos hacen un muñeco de paja a la hora de debatir, porque lo que ellos están refutando en realidad no es el trinitarismo, en realidad es el triteísmo. Entonces hacen un muñeco de paja, porque citan textos como que existe un solo Dios, Jehová es el único Dios. Entonces textos así les gusta citar a ellos, pero en realidad no están refutando el trinitarismo, están refutando el triteísmo. Claro. Y Eso es mira lo una que... cosa, de hecho, eso fue 2 años posterior a Sabelio de Libia, ¿no? Sabemos que Noeto de Esmirna en el año 180 fue el que dijo que Jesús era el Hijo por causa de su nacimiento, pero también que era el Padre. O sea, que el fundador prácticamente de los pentecostales unitarios, como se dice ahora, fue Noeto de Esmirna. Eso uno se lo acredita a Sabelio o a Praxeas de Roma, pero en realidad fue Noeto Eso de es Esmirna. verdad. Noeto y Praxeas empezaron con esa herejía. Exacto, antes de Y Sabelio, ¿no? Sabelo Nosotros, lo heredó de ahí. nosotros le decimos los sabelianos, pero
Porque es que Sabelio es el que concebía que toda la plenitud de la deidad moraba en Cristo, toda la plenitud de la deidad. Y mantenía que los términos del Padre e Hijo eran solamente designaciones diferentes del único Dios, ¿no? Pero entonces, él fue el que le dio como el impulso de la plenitud de la deidad, pero no, esto de Esmirna fue el que dijo que Jesús era el mismo Padre celestial. Y sabías que eso lo sacaron eso nació del paganismo, de dioses africanos que se transformaban en manifestaciones. Los unicitarios tienen una procedencia pagana de dioses de África y de la India. En la India en la actualidad todavía existen católicos unicitarios. Son católicos que abrazan eso, ¿no? Y tienen, ha visto la imagen desde Jesús de tres facial, que tiene como tres caras. Sí. Bueno, esa cara es de los católicos unicitarios orientales. Todavía en la India todavía hay, pero es un grupo muy, muy reducido, remoto. Claro. Pero ellos, la creencia de los unicitarios viene del paganismo y es una creencia que debe de ser rechazada. Mauricio, Es para engañar dime. al pueblo de Dios. Dime, Mauricio, dime. es cierto que el cristiano, Tito, dice que tú eres triteísta, ¿es cierto? Eso es pura mentira. No, yo no soy, mira, yo les voy a ser sincero, yo no soy triteísta, ni unitarista, ni trinitario. O sea, yo fui trinitario, sí. O sea, en el concepto, no digo en el, bueno, eso se forma largo si yo comienzo a explicarles el concepto de lo que yo pienso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabes que cuando tú lees Juan 17, ya no se habla de un trinitarismo en sí. Jesús dijo que yo deseo que todos sean uno, así como el Padre y yo somos uno. Entonces, el concepto de unidad o la triunidad es más amplia que eso. Ya Dios amplía el concepto, amplía que ya todos los cristianos del mundo Es que debemos ser uno. la Trinidad, dentro del cristianismo, la Trinidad es uno de los temas que más se ha debatido a lo largo de los siglos y ese debate está abierto todavía Claro, es después de 2000 interminable. años. ¿Sabes? Es un debate interminable. interminable que si, por ejemplo, a la verdad, yo no he debatido ese tema, pero es un tema interesante, o sea, porque es un tema que a la final, ¿cómo te digo? Ninguna persona la tiene clara de lo que es la deidad. Bueno, ¿Sí me entiendes? mira, A la hermanito, final. yo con Bueno, todo respeto te nosotros, lo digo, yo sí tengo bien claro la Trinidad y no te lo digo por jactancia ni nada, no cualquiera defiende la Trinidad como lo hago yo. La sé defender muy bien Claro, y la entiendo muy bien. la Yo entiendes entiendo la bastante. periconesis, la sé explicar, entiendo, sí, la Trinidad, incluso desde las lenguas de la Biblia, la sé Ujú. explicar desde la Biblia, con el contexto bíblico, con las profecías mesiánicas, y conozco, porque he estudiado esos temas y he refutado muchos unicitarios, ¿no? Me he dedicado varios años a refutarlos y Claro, conozco el tema. No solamente sé, sino que el tema se ha normalizado a tal grado que no se le da la importancia a la Trinidad de la cual debe de tener, porque el rechazo al testimonio del Padre y el Hijo sí te puede llevar a la condenación eterna. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando vas a leer en Primera de Juan, el capítulo 5, del versículo 9 al 10 al 11, vas a ver que la Biblia te dice claramente que tú rechazas el testimonio del Padre y el Hijo, haces mentiroso a Dios y aparte que lo haces mentiroso, sí, te pierdes eternamente. Lo dice la Biblia. Que no soy yo que lo dice literal, lo dice. sí, así lo dice, Y sí, yo, claro. y es lo mucho que les he dicho yo, como Juan, en Juan 17, en el capítulo 5 dice, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes Al de que lado el mundo tuyo, fuese. antes que el mundo fuese. Antes de que Exacto, el mundo fuese creado ya existía el Padre y el Hijo. exacto. Entonces, esta gente es mentiroso a Cristo. Cuando el Señor Jesús en Juan 8:16 dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, Si no el Padre sino que yo me y el Padre, el que me envió. Exacto, sí, Entonces, señor. uno unicitario hace mentiroso a Cristo. Y esto es lo que no han entendido ellos. Y Ujú. eso sí te condena. Ahora, yo puedo entender que hay una persona por ignorancia, rechaza la Trinidad, no le entiende, por bajo intelecto, no. Hay mucha gente que tiene bajo intelecto y no va a entender eso. Ya sea porque sea una persona mayor o de bajo intelecto, cultural, ¿no? Que tenga, bueno,
académicamente es una persona que apenas sabe leer y escribir, no entiende. Y Dios Ahora, la puede perdonar por su yo ignorancia. creo que la Pero ignorancia, yo creo que la sí, ignorancia, una persona necia, desobediente, a la cual se le ha explicado y sigue afirmando esa herejía, esa persona Dios no la va a perdonar. La Biblia lo dice claramente. yo creo Lo que es dice claramente comprensión. la Biblia. Yo creo que para un pentecostal, para un unicitario, es una falta de comprensión de lectura. Ya, una sola mera falta de comprensión de lectura. ¿Por qué? Porque textos que muestran claramente, no solamente en Jesús en la tierra, en sus 3 años de predicación, sino después de resucitado. Ya, después de resucitado, tú ves, por ejemplo, Apocalipsis, cuando se presenta Jesús aquí está sentado en el trono, por ejemplo. El cordero que toma el libro de rollo que el que está sentado en el trono. O textos anteriores a ese, por ejemplo, Apocalipsis 3:12, ¿no? Que Como por ejemplo Hechos 7:55, que dice que ahí claramente vemos la Esteban, sí, Trinidad. sí, claro, Sí, porque Esteban. dice que Esteban, por medio del Espíritu Santo, vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. Y ahí los unicitarios dan una explicación como se le dice patadas de ahogado, manotazos de ahogado, porque dicen, no, es que diestra significa lo mismo que gloria y con poder. Pero ahí claramente te está diciendo que Esteban vio dos tronos, uno donde estaba sentado el Padre y otro donde estaba Jesús a la par del Padre. Ujú. O sea, el texto es bien claro en ese sentido. Bueno, sí, ellos, pero se apegan a textos, ¿no? A otros textos, pero yo le digo a un unicitario. Jesús mismo dijo, Juan 1:18, ¿no? Que al Padre, ¿a quién ha visto al Padre? Al Padre nunca lo han visto nadie jamás. Y entonces en el griego lo enfatizo, no le hasta en el griego fallan. Pero entonces, ¿a quién veían por ejemplo, en el monte Sinaí, cuando Jesús, perdón, cuando desciende, Yuhei Bajei, ¿no? Sobre el monte? Entonces, ¿a quién vieron? Si no fue el Padre Celestial, porque Jesús mismo dijo que al Padre nadie lo ha visto jamás, entonces ¿a quién vieron? Y los ancianos de Israel comieron con esta entidad que se les presentó en el monte Sinaí, que dice que fue Yuhei Bajei. Entonces, ¿a quién vieron y con quién comieron? Entonces, son cosas como que no captan el mensaje, ¿no? De que aparte del Padre Celestial, había otra entidad que también se llamaba Yuhei Bajei. Entonces, ahí estamos viendo Claro, claro. claramente que De existen hecho, en dos. Zacarías 3:2, habla de eso, porque dice, y Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda, Exacto, hablando de dos Jehová. perfecto. O en Génesis 19, que cuando dice que Yuhei Bajei hizo descender fuego de parte del otro Yuhei Bajei que estaba en los cielos. Son cosas que son claras en la Biblia. Es que te voy a decir una cosa, eso es falta de comprensión de lectura, porque si eso no fuera claro, yo diría, bueno, tienen razón. Yo soy una persona que utiliza un criterio propio y analizo las cosas. Si tú me dices que algo es negro y yo digo blanco, pero después veo que es negro, pues digo, bueno, esto es negro. ¿Sí me entiendes? O sea, como concepto. ¿Ya? Y, ¿Y qué piensa usted, sargento, de Selvin Cruz, el monarquianista que dice que Cristo no tenía una preexistencia, que él empezó a existir cuando María lo engendró? pues el texto que mencionaste ahorita de Juan 17, ¿no? Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Entonces, y uno cuando ve, eso es un texto esencial, ¿no? Glorifícame tú al lado tuyo. Y lo que estábamos hablando del otro Yuhei Baji que se presentaba a los seres humanos, el que peleó, Jacob peleó con el ángel en Peniel. ¿Con quién peleó Jacob? Si le preguntó, no, preguntó, ¿cuál es tu nombre? Dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y lo bendijo allí. Y Sí, entonces, y luego se reconoce como Dios. Aunque la Reina Valera dice, Jacob peleó con el ángel, cuando uno lee el Ujú. relato completo de principio a fin, nunca dice que fue un ángel. Exacto. No, pero es que a Yuhei Bajei, al segundo Yuhei Bajei se le llamaba el ángel de Yuhei Bajei, pero el nombre de él era Yuhei Bajei. Ese ángel de Yuhei Bajei era Yuhei Bajei. ¿Sí me entiendes? Entonces, se conoce Sí, tú sabes que la palabra ángel significa malak, o sea, es un mensajero. Es que también en la Biblia existen dos connotaciones. Cuando a una persona se le llama, hay malaks que son humanos, malaks que son entidades que son creadas por Dios.
y y hay otro que es un malak, que solamente entrega un mensaje. Entonces, en el momento, el segundo, yo le llamaría como un segundo, ¿no? Segundo Yuhei Bajei, que es el Hijo, Jesús, previo a su encarnación, es el que le entrega el mensaje a la humanidad. Entonces, lo mismo que hizo en sus 3 años de predicación. Jesús que dijo, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que me dice lo que tengo que hablar. Y las palabras que yo os hablo son espíritu, o sea, son rúa y son vida. Entonces, la Zoe y la rúa las provee ¿quién? El Padre Celestial a través de un mensajero. Entonces, por eso se decía, el mensajero de Yuhei Bajei es Yuhei Bajei. El que se aparecía a los seres humanos era Yuhei Bajei. O sea, era visible. Había un Yuhei Bajei visible que lo veían las personas, se interactuaban con las personas, y había un Yuhei Bajei que no era visible, que era el Padre Celestial, ningún hombre ha visto jamás. Entonces, son cosas, yo creo que es comprensión de lectura lo que les falta a ellos, ¿no? Para entender esto es sencillo. Yo he hablado mucho con Joaquín, que es del monarquianismo dinámico, ¿no? Entonces, el monarquianismo dinámico es solamente decir que la palabra, que bueno, Juan 1:1, ¿no? Que el verbo, ¿no? Es que la palabra era algo, no era algo tangible, sino que era solamente una voz. Pero eso no tiene correlación cuando si Jesús mismo lo dijo, que se escucha como un ruido. Hola, Aló. ¿Quién entró? Tal Jesús. Oh, ¿cómo está Jesús? Él Aló. dice que es mitad unicitario y mitad trinitario, dice. Oh, ok. ¿Y en qué estábamos? Ah, que decías que le habías pegado a Joaquín Urrutia, ¿no? ¿Quién? ¿Yo? Que habías hablado con... No, yo me llevo muy bien con él. Él es muy buena Urrutia persona. primero fue modalista y luego se hizo unitario, creo que es unitario, igual a Sí. Isaac Fuentes. los testigos de Es Jehová unitario. son una secta, los testigos de Jehová son una secta. ¿Qué respondes ahí, Alex? Claro que son una secta. ¿Qué respondes, Los Alex? testigos de Jehová son una secta, los Deja que testigos él de me Jehová. responda. ¿Qué respondes, Lo Alex? puedo comprobar. Bueno, los testigos de Jehová, igual que los unicitarios, son católicos, salieron del catolicismo, fueron fundados por el emperador Constantino prácticamente, sí, porque donde se formó esas jerarquías, eclesiásticamente hablando, no la creencia, obviamente, por el Sabelio del siglo II, ¿no? Y Praxeas, pues obviamente es más antiguo. Entonces, Praxeas y Noeto, ¿no? Pero cuando se formó eclesiásticamente, le dio forma al catolicismo y se formaron aquel montón de sectas y empezaron a formar sus creencias, ¿sí? Es en el concilio de Nicea, el primer concilio, que prácticamente ahí se reunieron pastores, ¿sí? Porque los obispos eran pastores, no eran papas, ¿no? No eran papas católicos, no existía todavía el catolicismo que conocemos nosotros, ¿no? Se reunieron y entonces formaron eclesiásticamente lo que nosotros llamamos catolicismo, ¿no? Sí. Siempre le digo a la gente, la Iglesia Católica no estuvo presente, la Iglesia Católica Romana no estuvo presente en el primer concilio de Nicea. ¿Por qué? César, Porque no existía. César, ¿tú eres solo No escritura había o ninguna eres iglesia católica. escritura? Sí. Bueno, eso de la prima escritura ya es otra cosa, ¿me entiendes? Ya teníamos que dialogarlo, ¿no? La prima escritura, aún desde la comprensión de la prima escritura, sigue siendo sola escritura. Es lo mismo, ¿sí? La misma cosa es. Yo soy, por ejemplo, cristiano no denominacional. Venimos de la época de los apóstoles. Hubo un problema así en medio de esa iglesia, hubo un salto en el tiempo y ahora hemos resurgido. Hoy en día los cristianos no denominacionales, que somos prácticamente... Eres solo escritura. No, yo no soy solo escritura. Pero no significa que sea magisterio y tradición o otras cosas. Sería solo escritura para definir las doctrinas y entre esas cosas, ¿no? A ver, señor, ¿qué es sola escritura para ustedes? Porque siempre hablan de la sola escritura
y no saben la definición de sola escritura. Ahora usted me va a decir qué es sola escritura. Porque esa gente que se pasa diciendo, no, yo no pertenezco a ninguna denominación, yo no pertenezco a nada, no abrazo nada. ¿Qué significa sola escritura para usted? Díganme la definición, por favor, por no hacerle muñecos de paja. Porque ustedes sí hacen muñecos de paja con la sola escritura, la Trinidad y las doctrinas que nosotros tenemos. ¿Qué es sola escritura para usted? Dígame la definición, por favor. Lo que es sola escritura. Escucha. Sola escritura es creer solo lo que está escrito. Para la definición de doctrinas, creencias y dogmas de fe y moral. ¿Se da cuenta, señor, que usted no sabe lo que es sola escritura? ¿Qué es entonces, según tú? No según yo, hay una definición teológica hecha, ¿no? No según la escritura. Diga yo, ni según define según la escritura. Hay una definición hecha. Los cristianos denominacionales escúcheme tenemos más años que usted. Sí, no venga a decir que tenga más años, que usted no sabe nada, y ya sabe que es un neófito, ¿no? Uy, sí. No me diga, que eso es lo que me molesta a mí a veces, la gente que no sabe y todavía viene con el orgullo, la vanidad, ¿no? Una pregunta, César. Una pregunta, César. Vanidosa Una pregunta, y orgullosa César. que conoce a la gente. César, ¿cómo se llama la congregación? Yo no tengo nada en contra de la sola escritura. Ok, vamos a definir qué es sola escritura. Obispo metodista, ¿tú sabes lo que significa sola escritura? No creo que no puedas dar la definición. Para que no sea yo, porque va a decir que es... Pero es que, a ver, para entender la sola escritura en lenguaje que todo mundo lo comprenda, la sola escritura es una doctrina que dice que toda creencia, que toda doctrina que yo predique o que yo tenga, debe ser comprobada con la escritura. Si yo no compruebo con las escrituras, un ejemplo, yo creo en la Trinidad, pero yo tengo que comprobar con las escrituras que la Trinidad es cierta. Entonces, si una doctrina no puede ser comprobada con la escritura, es una doctrina falsa. Eso es lo medular de la sola escritura. Ok. Bueno, yo le voy a decir la definición de sola escritura. La sola escritura es la única y máxima autoridad, ¿sí? La única y máxima autoridad de reglas de fe para definir, ¿sí?, cualquier doctrina o práctica dentro de la iglesia. La sola escritura no rechaza la tradición, no rechaza la historia, no rechaza las confesiones, no rechaza nada. Lo único que dice es que es la máxima regla de fe y de autoridad para ejercer cualquier práctica o doctrina dentro de la iglesia. Eso significa sola escritura. La sola escritura no descarta la historia, no descarta las confesiones, no descarta la patrística, los padres de la iglesia. La primera explicación fue correcta, no necesitamos más explicación. Sí. Entonces, señor, cuando usted dice... César Moncada. César, ya es solo Biblia, nadie es solo Biblia, eso no es sola escritura. Eso es correcta, no necesitamos otra explicación tuya. Sí, César Moncada, una pregunta. Si yo te demuestro que hay otra fuente aparte de la escritura donde nos puede definir la moral, ¿lo creerías? Con la Biblia te lo demuestro. Algo externo a la Biblia. Y no es el catolicismo ni el magisterio, nada que tenga que ver eso, sino yo te muestro otra fuente, aparte de la escritura, donde nos dice qué hacer. De moralidad. No, te va a decir que las cartas que mandaron a las 7 iglesias allá en Apocalipsis. No, eso no. A ver, ¿qué es? A ver, adelante. A ver, suelte, ¿qué es? A ver. Jesús Messi, es que tú usaste ese estúpido argumento con Carlos Blanco. Yo ya me sé tu argumento. La Biblia dice que obedezcan a vuestras autoridades, que son guiadas por Dios. O sea, ¿a qué se refiere? Ese fue tu argumento que usaste con Carlos Blanco, que por cierto te dio una paliza Carlos Blanco. Uy, sí, me dio una paliza. Si él mismo admitió que él mismo aceptaría la carta de la Odisea. No dudo que te dieron una paliza. No me dio una paliza. Te dio una paliza. Uy, pues, sí. A mí es evidente que sí, mi estimado, es muy evidente. Al mismo tiempo, él mismo demostró, ¿cómo se llama?, que sí hay que obedecer a las autoridades de gobierno. Y yo le expliqué que si es guiado por Dios, debemos obedecer.
porque hay cosas Es que hoy que en día sí, existen que son es delitos que debemos ser y en este tiempo obedientes, no. obviamente, a los gobiernos, a los magisterios, a los Ya, pues, entonces reinados. eso es algo externo a la Obviamente que escritura. debemos ser obedientes. Listo, ok, ¿Y eso entonces no es solo qué, brother? escritura. Por eso No digo es yo que solo la escritura. poligamia que practican los Gracias. mormones Ay, Así le di una ay, paliza con el es ojo. una herejía No es solo escritura. y Vamos a, deberían de Hay a- otra qué obedecer a los cosa. ignorante eres, gobiernos. Ok, brother, hay qué delitos que ignorante. La muchachos, están poligamia hablando todos al mismo que tiempo. practican los ya lo Hablemos demostré. mormones uno por es uno. A ver. antibíblica. Voy a dar mi Listo, ya opinión, lo si demostré. quieren. Así Bueno, de son dos fácil. tipos de mormones, lo uno que practican la poligamia y otros que no, ¿no? Sí. Eso es correcto, es correcto. Un aplauso, señores, es correcto. Un aplauso. Por eso, los gobiernos lo mismo dicen que debes casarte una vez, si no, se comete el delito de desertación. Bueno, voy a Ya, dar mi Por opinión. eso mismo. bien. Quiero dar mi opinión, si pueden Por escuchar eso. un momento. Sí, Dale, adelante, dale, te escuchamos tu escuchamos. opinión. Ok, bueno, es que el concepto de sola escritura, eso fue primero propuesto por Lo Agustín de Hipona. escuchamos. Primero fue propuesto por Agustín de Hipona antes de Lutero. O sea, no es un concepto que lo hayan dado los protestantes. Agustín de Hipona fue el primero en formular el concepto de sola escritura como un consejo para Jerónimo, para cerrar el canon, de lo que es como el canon ya oficial, ¿no? Que tenemos prácticamente nosotros, excluyendo los libros apócrifos. Yo en particular, hablando de sola escritura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque hay que separar las dos cosas. Sabemos que hay libros que fueron encontrados en Qumran que son del Antiguo Testamento, como por ejemplo el libro de Enoch y bueno y otros libros que fueron encontrados anexos a la Torá y a los profetas. Y entonces cuando Agustín de Hipona propone la sola escritura por primera vez, porque eso no fue un concepto del protestantismo, o sea, él propone prácticamente como un canon cerrado. Sabemos que el concilio de Yania fue el que cerró el canon de lo que conoce como el canon judío, pero el concilio de Yania fue como del año 150, 160 después de Cristo. O sea que el canon judío ya prácticamente ya habían propuesto cerrar el canon judío, excluyendo algunos libros que fueron escritos oralmente o tradicionalmente del Antiguo Testamento. Pero cuando se cierra el canon del Nuevo Testamento, se cierra ya muy posteriormente, alrededor del siglo IV. Es más, el libro del Apocalipsis estaba excluido de lo que se conoce como un canon. Recordemos también que el primero que propone un canon fue, si no estoy mal, Marción, el gnóstico. Entonces, él fue el primero que propuso un canon cerrado del Antiguo y Nuevo Testamento, pues excluyendo, perdón, del Nuevo Testamento, excluyendo algunos libros mismos de Pablo, del Nuevo Testamento. Entonces, en algunas congregaciones, porque sabemos que de los primeros 4 siglos todo el mundo estaba separado, o sea, las congregaciones quedaban muy lejas, muy lejanas. Algunos utilizaban solamente las cartas paulinas, algunas de las cartas paulinas y solamente unos cuantos ¿Ahora están evangelios. hablando? No estamos hablando de sola escritura, pero quiero dar como mi punto de vista. Mira, pero entonces, Sí, pero ya se alargó mucho su punto de vista. Tengo una pregunta rapidito para usted, claro, soldado universal, ya que conoce mucho. Cuando Jesucristo instituyó la ordenanza de la Santa Cena, ¿verdad? Pan y vino en memoria de él. Después él dijo que eso hicieran en memoria de él. ¿Ustedes en su congregación donde usted se reúne, efectúan esta ordenanza o administran esta ordenanza de la Santa Cena o no? no, claro, la cena es un recordatorio de lo... Ya, ¿cómo lo hacen? ¿Me podría explicar cómo lo hacen ustedes? Bueno, primordialmente eso se hacía en casas, ¿no? Estilo, se llamaba como reuniones ágape. No, sí, pero mi pregunta es, donde se hagan, ¿verdad? Ahora no es en casas, ahora es en edificios, lo que tú quieras. ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿cómo lo administran? Pues se administra como lo hizo Jesús con sus apóstoles, ¿no? Pero cenando es que con pan ahí, y con vino. a ver, no, sí, pero... No te ok, entiendo la pregunta, mira, la lo que verdad voy, tienes que... aquí va, Dale. ya. Jesucristo tomó pan, lo partió y lo bendijo, ¿cierto? Perfecto. Mi pregunta es, cuando ustedes parten el pan y lo bendicen, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿qué palabras utilizan para bendecirlo? Para bendecir el pan. Dándole No gracias. entiende lo que es la Santa mira, Cena. se tiene que entiende lo que es la Santa Cena. Guarda silencio, Él guarda silencio. ya lo convirtió en un
Él cree que el pan se transforma en algo santo o algo No, así, no, ¿no? yo no estoy creyendo eso, no, yo no estoy creyendo eso. Entonces Él la cree que pregunta se sigue en transforma el pie. pan igual que el Ahora, catolicismo. no, ¿Sí? no, 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 Oh, no, yo no no, eso sabía. estoy Es una Sorprende equivocado. eso. ignorancia Miren, terrible. y, y, y La miren, Santa Cena es un esto muestra, memorial de pero Cristo, es un César, recordatorio. César, No hay guarda una silencio, ya voy a transformación dejar del de pan hablar, ni nada, ¿no? ya voy a, Hay una voy a dejar de hablar. consagración y un memorial César, para recordar al César, Señor un Jesús, pero ratito, César, no son César, palabras un ratito, mágicas ya voy a que terminar. convierten A el ver, pan en el César, cuerpo de ya voy Cristo, a ¿no? terminar, Eso es César, dame catolicismo, un... ¿no? No, déjalo que termine, César, déjalo que termine. Termina la idea, porque es que la verdad no entiendo el punto Gracias. hasta donde quiere Bien, llegar. entonces esto no es ninguna idea o un invento, no, 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 no. Dale. El Señor en estos días, en estos últimos días, ha revelado incluso las oraciones para el pan y el vino para administrar la ordenanza de la Santa Cena. Ha revelado cómo deben prepararlo, cómo deben de hacerlo, quién debe hacerlo, quién sí, quién no, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, y ese es el gran asunto del resto de las iglesias en el mundo, incluso la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no administra la ordenanza de la Santa Cena. La Iglesia Católica es lo que hace, es actúa lo que está escrito. Leen la escritura y dicen, y entonces tomó el vino, y entonces tomó la copa, entonces tomó el pan, y lo hacen, pero no están administrando la ordenanza de la Santa Cena. Pero ¿qué Entonces, ordenanza es? cuando yo les ¿Sabes? pregunto, En ¿cómo? qué parte de la Biblia tienes un versículo bíblico que respalde lo que estás diciendo? No, pero es que efectivamente me respalda que Ujú. no está esa información en la Biblia. Y por eso Entonces, fue ¿cómo la necesario crees? revelación en estos últimos días. Y esta revelación, la única iglesia que la tiene es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, a la cual están invitados. Bien, señores, que pasen feliz tarde. De los santos de los últimos días. Escuchen un momento, o sea, yo sé que él se fue, pero escuchen un momento el pensamiento mormón, ya. Pues que se fue, porque ya sé dónde iba él. Y para la verdad, los mormones, ellos tienen su propio templo y ellos no pueden entrar a ese templo a menos de que hayan entrado en una iniciación. Esa iniciación es masónica. Ellos les dan una piedrecita y en esa piedrecita les dan un nombre, prácticamente como imitando lo que dice Apocalipsis a una de las iglesias. Entonces ellos les dan un nombre y ellos no pueden decirle ese nombre a nadie. Esto lo hacen con una raíz de la cábala. Ellos prácticamente viven preceptos de la cábala sin pensarlo. Pues es que hablo de la Santa Cena, pero él no sabe que esto es un precepto. Eso está incluido dentro de la cábala. Y en la cábala existe pues las 10 sefirot y el árbol genealógico y bueno, y todo ese cuento. Pero entonces él está mezclando preceptos de la cábala o su congregación, José Smith, bueno, que se inventó eso, encontrando las tablas de oro y todo ello, pero él no sabe que eso es un precepto nuevo que se inventaron los mormones, porque eso de hecho José Smith no lo dijo, sino que ahora el profeta de ellos ha salido con ese cuento de la supuesta Santa Cena. Pero esto lo hacen solamente con un objetivo de acumular las masas, ¿no? Ellos mezclan conceptos del catolicismo con la cábala y todo lo que está haciendo este señor es mezclar esos dos conceptos. Por eso es que se fue, porque no, yo quería que terminara la idea. Yo no sé ni de qué denominación, secta era, porque los mormones prácticamente son una secta. Yo no sabía de qué secta era, salió con cuentos cabalísticos. Pero bueno, ya que se fue, qué lástima que se fue, porque quería hablar un momento con él, hombre. No, él siempre hace lo mismo. ¿Sabes por qué se fue? Porque me tiene miedo a mí. Porque él es mormón y yo he debatido, ¿sí? Él se llama Carlos. Le dicen Carlos el mormón, ¿sí? Pero Ujú. no conoce el mormonismo este tipo. Mira, a mí me La gusta vez pasada compartir, yo le hice preguntas, claro. sí, del mormonismo, porque el mormonismo, sí, obviamente yo lo he estudiado por la apologética que hago, Ujú. y yo le empecé a hacer preguntas sobre los mormones y ese tipo es un neófito. El tipo no sabe nada del mormonismo, ¿no? Son de esos mormones que andan vestidos de blanco y apenas conocen sus creencias mormonas, no saben ni lo que andan enseñando, ¿no? Claro, Entonces él es un novato, ¿no? lo principal que hay que entender de los mormones es que es una secta que es masónica. O sea, sí saben. O sea, les voy a Es contar un poquito, masónica, igual a los adventistas, claro, les voy a contar son masones. un poquito de historia en ese aspecto, ¿no? Eh, tú sabes, ya sabemos que William Miller, el grupo millerista, ¿no? Que no, él, pues prácticamente profesó o hizo profecías de una manera déspota, prácticamente al aire y no se cumplieron. De ahí se desprendieron muchos grupos. Pero a través de la historia, o sea, el protestantismo ha sido inundada de personas masónicas. Los masones se han infiltrado en iglesias protestantes desde el siglo XVII.
Bergoglio es comenzó. masón. ¿Perdón? Sí, El Papa Francisco es masón. ¿quién? El Papa Francisco Oh, sí, 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 es a eso iba. masón. A eso iba. Y es masón de grado 33. Entonces, a eso iba. Mira, entonces se han infiltrado en las congregaciones protestantes. El catolicismo hipócritamente persiguió a los masones, pero en teoría. Pero en la práctica no, porque ya sabemos que los masones son derivados de los Knight Templars, de los caballeros templarios. Bueno, es un cuento que no me quiero ahorita explicar porque se me alarga y quiero ser corto. Entonces, en conclusión, el grupo milerista, de ahí salieron los adventistas, el adventismo del séptimo día, y salieron otros muchos grupos de ahí, que los más importantes son los mormones y los testigos de Jehová con Charles de Russell, que prácticamente son derivados del segundo adventismo, el segundo adventista con William Seymour. De William Seymour, después de William Seymour fue que ese fue prácticamente el tutor de Charles de Russell. De ahí se formaron la secta de los testigos de Jehová. Pero todos ellos son de raíces masónicas, todos ellos son de raíces masónicas. Se infiltraron hasta en iglesias luteranas, metodistas, y se infiltraron en muchas congregaciones, lamentablemente. Entonces, de ahí han surgido muchos grupos sectarios, que por tanto la gente me pregunta, ¿y por qué tantas denominaciones? ¿Y por qué tantos de masónicos infiltrados? Ya. Los fundadores, no me refiero a los otros pastores que se derivan de esos fundadores. Los otros ya solamente toman la tradición de su doctrina y siguen prácticamente los parámetros del fundador, que sí era masón. Pero en realidad las raíces son masónicas. Y cuando tú ves tradiciones, cosas así incongruentes como este señor que ha entrado y a decirme que palabras mágicas para una santa cena, eso prácticamente es de los masones. ¿Y dónde toman los masones su doctrina? Si ustedes van a ver, todo tiene su fundamento en la cábala judía, que es algo esotérico, ¿no? Judíos esotéricos, la cábala judía. Que en otra oportunidad, si quiere, podemos hablar de cómo inició la cábala judía, que eso es un tema interesante. No sé, me gusta hablarlo. Pero bueno, eh, ¿de qué quieren hablar? A ver, a mí me gusta mucho tocar cualquier tema, ¿no? ¿Cómo te llamas? 408-627. Aló, ¿me escuchan? No los escucho. Soy el apologista evangélico César Moncada. Me César puedes buscar Moncada. en YouTube. César Apologista Moncada. evangélico César Moncada. Sí. Ah, bueno, mucho Soy gusto. el apologista que anda debatiendo en las redes sociales. Ok, Hay muchos bien. videos míos en YouTube. La verdad Me puedes encontrar ahí no veo y me mucho, vas a identificar por la foto. no veo muchos discursos de apologética. La verdad, no me Tengo dedico más de mucho. 200 debates hechos en el Internet Oh, qué y bien. tengo más de 1000 videos metidos en el Internet, ¿Cuántos? entre ellos más del 90% de estudios bíblicos, 1000 videos. hablando de historia, sí, Wow, en YouTube, qué bien. más de 1000 videos hechos. Yo a Ariel sí lo distinguía. Me parece que una vez debatiste con Tito Martínez. Ariel, si no estoy mal, una vez hablé contigo hace tiempo. Hace unos 2 años, Me me parece. Sí, gradué, debatir temas del Espíritu Santo. tengo una licenciatura en teología, ¿no? Graduado y ahorita estoy terminando ya el otro grado, ¿no? Ah, qué bueno, qué bueno. O sea, todo lo que uno Terminando, sirve. sí. Mira, yo digo una cosa. Yo, por ejemplo, yo debato en Internet, pero yo la verdad no creo enemigos en Internet. Debato es para compartir ideas. Me gustan más las charlas que los debates. En una charla se edifica más y se Es que respeta los más. debates no son para crear enemigos, es para Exacto. defender posturas Ujú. cristianas. Yo escucho todos los puntos Los de vista. debates tienen tres funciones, la apologética tiene tres funciones esenciales, ¿sí? No es para, ni siquiera para ganar un debate. Tiene las tres funciones esenciales de la apologética son, la primera, defender el cristianismo. Segundo, proteger a la iglesia cristiana. Y tercero, conseguir almas para el cristianismo. Nunca en la vida ha sido refutar, ofender a la gente. Lo que pasa es que la gente ha hecho mal uso de la apologética. La apologética no está hecha para ofender a las personas ni para ataques personales. Es más, yo no utilizo mi canal para hacer ataques personales a absolutamente nadie. Mi canal es para defender la fe. Perfecto.
Mira una cosa, yo soy de las personas, yo soy de las personas que escucho todos los puntos de vista. O sea, a veces yo debato, y no para ganar un argumento o para ganar un debate utilizando la hermenéutica y exégesis y todo el cuento. La verdad, me gusta es compartir las ideas, porque mira, yo te voy a decir una cosa, Dios tiene pueblo en toda parte. O sea, el decir, lo que sí no me gusta a mí es el exclusivismo. El exclusivismo forma una secta. Decir que yo estoy aquí, que somos los únicos salvos, que si en este grupo te pierdes, para mí eso es una secta. Dios tiene pueblo en todos lados. En todos lados Dios tiene pueblo. Entonces, decir que una persona se pierde porque pertenece a tal grupo X o Y, eso no es como muy coherente, ¿no? No es muy coherente. Ese es el Bueno, pero pensamiento que mira, tenían, mira, ese pensamiento que tenían los judíos. Pues, la idea es esta. Ese pensamiento que tenían los judíos también. Los judíos, acuérdate de sí, Jonás, ¿no? sí, sí, Jonás, pero Elías mira, y mira, todo eso. tampoco podemos decir que todos son cristianos. Exacto. No, no, el Yo punto, comparto la idea exacto. Mira, contigo que el punto no no es decir puedo que decir todos son solo los cristianos tampoco. pentecostales van a salvar porque eso es ser No, una no, no, secta, no, no. ¿no? No, Yo sé porque que Dios mira, tiene pueblo en todos lados, como dice pero no Gálatas, puedo decir que todos se van a salvar también. claro. No, es que Gálatas dice algo importante sobre las obras de la carne, ¿no? Una de ellas, aparte de la lista, ¿no? Que tiene, una de ellas es las herejías. Acuérdate, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y una de ellas es las herejías. Entonces, por Gálatas, podemos deducir fácilmente que hay muchas personas que aunque pertenecen a X o que yo me refiero a sectas, ya que se nos están en una secta y se forma la herejía, y cuando hay una herejía, la Biblia dice que no heredará el reino de los cielos. O sea, eso es lamentable, ¿no? Una persona está metida en una secta y hay que procurar sacarlo de allí. Yo me refiero a congregaciones de sana doctrina, o sea, que se puede considerar como sana doctrina, que creen en Cristo, que tienen una doxa, ¿se me entiendes? Una doxología muy buena. Entonces ya ahí ya se puede entrar en un punto de que Dios tiene pueblo en cada una de esas congregaciones. Ya sí me entiendes el punto, pero cuando son herejías, la Biblia dice que no heredan en el reino de los cielos. Eso es una verdad que tú estás diciendo ahí, y ahí te apoyo, la verdad. No todas las congregaciones. Que hay pueblo de Dios en muchas, no todas las congregaciones hay pueblo de Dios. Eso sí te digo la verdad. Ahí dijiste con verdad, sí. Entonces, dime, estoy trabajando y hablando con usted al mismo tiempo. No. A veces me puedo concentrar también trabajando, porque si no, me atraso. Porque la Biblia dice claramente que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Ujú. Y hay mucha gente, por no querer lastimar los sentimientos de las personas, empiezan a normalizar todas las herejías. Si tú Exacto. dices que el Señor Jesucristo no es Dios, entonces estás negando lo que el Pero ahí testimonio ya de nos vida eterna. estamos metiendo en un campo mucho más amplio, porque a ver, hay gente que puede decir, yo opino que la persona que quiere dar el 10% de su salario a la iglesia voluntariamente lo puede hacer. Dios no va a condenar a nadie que quiera hacer eso. Pero también hay una cláusula aquí. Cuando una persona dice que el que no diezma, un pastor dice, el que no diezma está bajo maldición, o el que no diezma le está robando a Dios, o es exigido que diezmen. Ya ahí está cometiendo una herejía esa persona. Y porque está cayendo en la mentira, y la mentira es una herejía. Entonces, por esa mentira, no se van a ir al infierno las ovejas, pero sí el pastor, por ejemplo. Perfecto. Ahí te apoyo en ese punto. Mira, yo digo una cosa. Yo no creo en el diezmo iglesiero. Prácticamente el diezmo en la iglesia no existe como concepto tal. Pero, como dices tú, si una persona voluntariamente quiere dar del 0 al 100%, recordemos lo que pasó en la iglesia primitiva, antes de que fueran esparcidos de Jerusalén, de la invasión de Tito o Vespasiano. Antes de esa invasión, la gente vendía sus propiedades, todo lo que tenía, antes de ser esparcidos de Jerusalén. Vendían todo lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Qué es eso? 100%, voluntariamente. Lo mismo que pasó en el templo, cuando Nehemías, en el tiempo de Nehemías y en el primer y segundo templo, de hecho, la gente traía de sus posesiones, dice la Biblia, traía de su voluntad, de su propio arbitrio, de su corazón.
y sobrado. ¿Sí me entiendes? Para la erección de un templo, hablo del templo físico. Ahora que estamos en un templo espiritual, como cuerpo de Cristo, que somos el templo de Dios, ahora es exactamente lo mismo que pasó en el templo físico con Nehemías y Esdras. Ahora la gente lo que quiere traer voluntariamente y de corazón, una ofrenda voluntaria, ya sea del 10% al 100 o el 0 al 100, ya tiene que ser algo de conciencia, de corazón. O sea, no está prohibido para nada, al contrario, está bien. El problema radica en la maldición de que le atribuyen a una persona, ahí en Malaquías 3:14, 3:10, atribuirle esa maldición al pueblo al no diezmar, porque estás trayendo, la gente está trayendo uno de los 613 preceptos de la ley, lo está trayendo sobre la iglesia de Cristo, prácticamente invalidando lo que dice Hebreos, que cambiado el sacerdocio también es necesario que haya cambio de ley. O sea, en la ley de Cristo, en la ley que estamos ahora, no tiene que haber los 613 preceptos de la ley de Moisés, que se incluyó prácticamente la ley de los diezmos. Porque la ley del diezmo, ya todo el mundo está, todos sabemos, porque estoy hablando con personas que conocen la Biblia, todos sabemos que hay unos preceptos específicos para el diezmo. Y el primordial era traer los diezmos a un sacerdote, a uno de la tribu de Leví, un levita. Y como ya no hay ese sacerdocio, y como sacerdocio fue cambiado, porque necesario es, cuando hay cambio de sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley, dice el libro de Hebreos. Entonces, como hay un nuevo sacerdocio, ya no se puede dar la ley del diezmo del Antiguo Testamento, transportarla al Nuevo. Entonces, en ese concepto de la maldición no entra entonces, que la maldición no toca a un creyente, que con un pastor dice que si no trae el diezmo está maldito por Dios, porque Malaquías lo dice, está entrando en un anacronismo que no tiene sentido, o no ha leído el libro de Hebreos cuidadosamente. Perdón, estoy aquí trabajando y hablando con ustedes, pero ¿qué piensan de ello? Sí, cuando leemos el verso 6 de Malaquías capítulo 3, vemos que claramente ese texto, pues, está hablando del pueblo de Israel, no está hablando de la iglesia gentil, digámoslo así. Ahora, aquí viene otro tema muy interesante. Nosotros, pues, en la iglesia metódica, que esa es la denominación a la que yo pertenezco, eh, nosotros estudiamos el Antiguo Testamento como un texto histórico y como un texto de referencia, pero nunca lo estudiamos para crear doctrinas en base al Antiguo Testamento, porque no se puede crear doctrina utilizando el Antiguo Testamento, porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento era permitido el incesto, era permitida la esclavitud, era permitida la poligamia. Si alguien cometía fornicación y adulterio, era apedreado, era asesinado. Entonces no se puede crear doctrina, digámoslo así, utilizando versículos del Antiguo Testamento. Perfecto, yo pienso exactamente lo mismo. Una persona que entra en esa clase de anacronismo bíblico, yo le llamo eso, no por ponerlo de esa manera, ¿no? Está cayendo en una incongruencia total. Ya no hay que otorgarle eso al grupo de creyentes ahora en día. Esos 613 preceptos de la Torá, de hecho, tenían cosas que aún para los mismos judíos no la podían vivir. Además, la escritura dice que si alguno quebrantara en un punto se hace culpable de todos. Entonces, si un cristiano quiere vivir, por ejemplo, un pastor que quiera predicarles desde un púlpito que diezmen y que hagan esto y que hagan aquello, pues tiene que predicar toda la ley. Pero eso sí, quebrantan un punto, se hace culpable de absolutamente todos los otros 612. ¿Ya? Claro, por ejemplo, si son 613 mandamientos y solo se cumplen 612, de nada sirvió los 612, porque es como que no hubiera ninguno. Claro, porque había Es cosas de decir, la ley, por ejemplo, la mujer menstruosa. Una mujer menstruosa era echada del campamento por 7 días. O abrir un hueco en la tierra y defecar, hacer sus necesidades en un hueco de la tierra y luego taparlo. Eso es la ley. La ley, la Biblia dice, la pone como una sola, no como los adventistas dicen y separan la ley moral de la ley de las otras leyes. Prácticamente la ley de Moisés son 613 decretos y punto.
Que la ley de Cristo incluye algunos de los preceptos del Antiguo Testamento, pues bien, pero es más, Dios perfeccionó la ley, aún la ley moral. Por ejemplo, en la ley del adulterio, ¿no? Aún solamente mirando a una mujer con deseo, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Eso qué es? Eso es perfeccionar. Esa es la ley de Cristo. Moralmente la Sí, perfeccionó. es que, por ejemplo, hay cosas que Cristo abolió. Aunque muchos citan el texto que dice, no he venido a abolir la ley y los profetas, pero hay cosas que Cristo abolió. Aunque hay gente que dice que ese texto es espurio, cuando estaban apedreando a la mujer adúltera y Cristo dijo, quien se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra, ahí estamos viendo una abolición, porque en el Antiguo Ariel, Testamento eso se debía Ariel, hacer. Ariel, Sí, se sabe por la crítica textual que ese pasaje de la pericopa de la mujer adúltera es falso. pero entonces, ¿por qué no tiene la traducción del Nuevo Mundo? Sí, pero lo tiene en corchetes, lo tiene en asterisco, como que no aparece en los manuscritos más antiguos. Ahí da la explicación, la misma nota al pie de página. Bueno, yo la verdad, te voy a decir la verdad. Sea espurio, yo no creo que sea espurio, la verdad. El Mateo 5:17 están hablando. Pero Mateo cuando, 5:17 no es espurio, eso es algo bíblico. claro, pero mira una No, cosa, mira la una de la cosa. pericopa, Cuando Jesús dice, no, cuando estamos Jesús hablando dice, de la pericopa de la mujer adúltera. No estamos hablando de Mateo 5:17, ah, donde ok, Jesús perfecto. dice, estamos hablando de la pericopa de la mujer adúltera, el que estaba mencionando aquí el obispo. ¿Cuál mencionaste de Se ella? sabe, se sabe por la crítica textual que de ese texto, todos esos pasajes donde habla de esa mujer que es sorprendida en adulterio, se sabe, de hecho los calvinistas son los que más defienden y también defienden de que ese texto es espurio y falso, no es, No, pero no hay no es. base, tampoco hay base textual ni base histórica para decir que era espurio. O sea, lo que no conviene a una persona es espurio. Pero yo lo que No, es voy a como volverme a lo que habíamos dicho de Mateo 5:17, ¿no? Porque quiero como tocar ese punto, ¿no? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abogar, sino para cumplir. Entonces, muchas personas dicen, no, que el Señor no abrogó ninguno de los 613 preceptos, dicen los falsos judíos mesiánicos, que son hispanos. Entonces yo les digo a ellos, es que en ese momento de su predicación, él no abrogó la ley. ¿Por qué? Porque estaba en vida. Y el testador, como dice Hebreos, el testador estaba vivo. O sea, no tiene validez hasta que intervenga la muerte del testador. ¿Y cuándo intervino la muerte del testador? En la cruz. Bueno, si le quieren llamar madero, como dice mi amigo Alex, pero bueno, allí en el madero o en la cruz fue que se abrogó. Prácticamente se dio muerte al testador. Y dando muerte al testador, se forma ahora lo que se llama un nuevo testamento, ya un nuevo pacto con la humanidad. Entonces allí es donde se abrogó esos 613 preceptos, no durante los 3 años de predicación, sino cuando fue al madero. Eso es nada más Claro, para tocar ese punto, ¿no? entra otro tema muy interesante, porque por ejemplo, hay gente que dice, la Biblia aprueba el divorcio, pero solo por fornicación, solo por adulterio. Y dice mucha gente, pero la Biblia aprueba el divorcio y no aprueba el recasamiento. Entonces yo le pregunto a esa gente, ¿y por cuál motivo solo es el recasamiento? Hay gente que dice, no, el recasamiento solo es válido por muerte, que uno de los cónyuges se muera. Pero aquí no toman en cuenta algo. Si en el tiempo de Jesús una mujer engañaba a su marido o un hombre engañaba a su marido, no solo se divorciaban, sino que la mujer o el hombre traicionero era apedreado. Entonces, al ser apedreado era muerto el infractor. Y al ser muerto el infractor queda libre la persona de ese yugo, de ese compromiso. Ahora, eso no lo podemos extrapolar a la actualidad, porque en la actualidad no podemos decir, este tipo cometió adulterio, esta mujer cometió adulterio, apedriémosla. No, no podemos. Entonces, ahí hay, como dice el señor Sargento, un anacronismo eh, de querer aplicar cosas que eran válidas en el tiempo de Cristo a nuestro tiempo. Bueno, eso es verdad. Mira, tocaste la palabra de Deuteronomio 24:3.
que le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano. O sea, ¿Qué dicen, cuando... amigos? Ya regresé. Ok. Entonces, estamos en otro tema, ¿ok? Mira, entonces, la carta de divorcio, de acuerdo a los 603, de acuerdo a la ley de Moisés, ¿no? Era cuando un varón se casaba con una mujer y no la encontraba virgen en su lecho. Entonces, podría fácilmente darle una carta de divorcio y despedirla de su casa. Lo que hacían luego en el tiempo de Jesús era lo que está escrito en el Talmud babilónico. Ya en el Talmud babilónico la cosa se amplió. Ya ahora en el Talmud babilónico decía o expresaba o expresa, porque de hecho hasta ahora la Mishnah todavía y la Gemara todavía lo dicen, que cuando un varón se casaba con una mujer, ya no importaba si era virgen o no, le podía dar carta de divorcio y despedirla y echarla de su casa. Cosa que la ley nunca lo había dicho. La ley solamente era si antes, en el momento de consumar la relación, no la encontraba virgen, sí la podía dar carta de divorcio. No era antes. Ya cuando Jesús ya enseña sobre el divorcio en Mateo 19, ya ahí les comienza a explicar que Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla. Dice, sí, sí, Moisés sí lo mandó, pero que ahora yo cambio la cosa. Ahora ya no. Ahora le dijo preguntado, pues Moisés mandó carta de divorcio y repudiarla. Les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió Oye, repudiar a vuestras mujeres. Más el principio no fue así. creo que Entonces ahora, perdón. Entonces creo que ahora prácticamente no, ahora la cosa no es así. Ya, los mormones y dice dime. que los mormones sí se divorcian por cualquier cosa. Sí, porque es que Eso es mentira. Eso es mentira, mi brother. No vengas aquí a mentir, por favor, porque te pongo en tu lugar. no, Estamos escuchando aquí en los paz. mormones, Adelante. de hecho los A mormones, mí me lo dijo Santiago que hasta cuando si se acaba el amor se pueden divorciar. A mí me lo dijo Santiago, así que tú no eres nadie. Santiago es un Entonces no es por cualquier cosa. Bueno, hay muchos mormones como Carlos que no saben nada. Entonces Son no es gnósticos. cualquier cosa. No conocen el les voy mormonismo. a explicar, los mormones, hacen esto. Cualquier Mira, cosa. escucha, tú que eres mormón, Los mormones ya lo elevan, sí, el matrimonio lo elevan al campo esotérico. El campo esotérico consiste en esto, que ya una pareja es casada y van a ser casados aún está en la vida eterna. Entonces, los mormones no elevan, perdón, no definen esto como una cuestión ya terrenal, sino que ellos elevan esto como una cuestión ya de una vida eterna, pero los aún mormones igual futuro. creen en el sexo celestial. Entonces, Eso es correcto. Ahora les tengo una pregunta yo. Cuando Jesucristo le promete al apóstol Pedro las llaves del reino de los cielos, dice, para que todo lo que atares en la tierra sea atado en los cielos y para que todo lo que sea desatado en los cielos sea desatado en la tierra. Mi pregunta es, ¿qué es lo que Pedro ataba y desataba? Adelante. Bueno, es que primero que todo, no, perdón, estoy respondiendo mucho, pero si alguien quiere responder antes que yo, está bien. Ok, perfecto. Adelante, ¿qué ataba y qué desataba? Mira una cosa. Eso de desatar y desatar ya no es una cuestión de como muchos ¿Qué grupos lo ataba interpretan. y qué desataba? Responde lo que te estoy preguntando, No, brother. ¿Qué ataba y qué esas son las desataba? llaves, Adelante. esas son las llaves del evangelio. Eso no es cuestión de ¿Qué desatar ataba cosas y con qué era lo que palabritas. desataba, mi brother? Por eso Responde te lo que estoy te estoy No diciendo. sabes preguntando. nada, Carlos. Cállate, No Carlos, lo por el amor de Dios. saben, Tú eres no una lo No es que no persona lo saben, mis sepa, gnóstica. lo que pasa es que estimados. Eres un no mormón que dejas no No lo explicar. conoce ni qué es el mormonismo. saben. Cállate, Bien, cállate. adelante. Cierra tu micrófono. ¿Alguien más que pueda No responder lo que sabes estoy nada. preguntando? No, tú no sabes qué significan las llaves. A ver, Bueno, No César, sabes nada. responde lo que estoy preguntando. muchachos, ¿Qué te es lo voy a que el apóstol explicar, te Pedro voy a ataba y explicar. desataba? Mira, te lo voy a explicar con un simple texto. No, porque ¿Se dieron cuenta, espérate un señores? momento, deja hablar. Calladitos. Ustedes no Mira una saben cosa, nada sobre el asunto. te voy Nada a sobre el explicar, asunto te voy a saben, mis explicar. estimados. Ok, pero ¿Qué me vas a permíteme escuchar, explicar, brother? No me puedes explicar nada. permíteme Te hice una escuchar. pregunta. Mira, te Pero voy a Carlos, tú no responder, conoces ni permíteme siquiera el escuchar. mormonismo. No sabes nada. Sí, no sabe, yo ya Eres los un conozco. completo neófito mormón. No sabes nada. Que primero que Yo todo, él tiene conozco que más el entender, mormonismo que lo que conoces tú. Tú no sabes nada. él tiene que Tú no eres una entender. persona que le puede enseñar algo a alguien aquí. Tú Mira, estás para aprender, no para enseñar. mira, tú tienes que entender prácticamente la palabra, lo que dice en Lucas capítulo 13, versículo 16. ¿Qué significa la palabra desatar allí en Lucas 3:16? ¿Por qué? Porque si tú lees Pero es Lucas que no 3:16, respondieron lo que estoy escucha, pero preguntando. aprende a escuchar, No aprende a escuchar. respondieron lo que estoy preguntando. No, Les no aprendes a pregunté qué es lo escuchar. que Cállate, ataba y Carlos, desataba el apóstol cállate, por el Pedro. amor de Nadie Dios, lo cállate. sabe. No sabes Nadie lo escuchar. sabe, mis estimados. Su Dejen de conocimiento no llega escuchar, hasta Carlos. ahí.
No sabes Su escuchar, conocimiento no escucha bien, llega hasta ahí, mis pero escucha, estimados. aprende a Yo empiezo a escuchar. hacerle Ahora les voy a preguntas a este explicar, hombre del mormonismo, no ahora les sabe voy a nada. explicar qué es Son lo que se, ignorantes. qué es No, lo que se aprende a escuchar ata. primero Ahora la les voy a respuesta. explicar Primero aprende a qué escuchar. es lo que se ata. No, no, no hay respuesta. No hay Es que no sabes respuesta de escuchar. ninguno de Sí ustedes. tengo la Hay respuesta, sí, respuesta. sí la tengo, No, no la. pero aprende a Pero, escuchar. brother, ya pataleaste como perro, ya no puedes No te he responder, mi respondido estimado. No todavía. Mira, sabes la aprende a escuchar. respuesta. Aprende a escuchar un momento. A ver, A ver, ¿qué aprende a es lo que escuchar. ataba el apóstol Listo. Pedro? De acuerdo a lo que el Señor le dijo, para que todo lo que ataras en la tierra sea atado en los cielos. A ver, ¿qué es Ok. lo que ataba el apóstol Pedro? Primero que Adelante. todo, tienes que entender la palabra luo en Lucas 13:16. La palabra griega luo ¿Qué significa. es lo que ataba el Pero apóstol aprende a Pedro, mi escuchar. Es que brother? no, si vas a interrumpir, no puedo hablarte. Entonces, la palabra luo Pero significa. ¿qué ¿Cuántas es lo que doctrinas ataba? fundamentales tienen Es los que no. mormones? Es que, ¿Qué es lo que ¿Cuántas ataba el no apóstol doctrinas estaba Pedro? escuchando. fundamentales Bien, tienen los no tienen mormones, No, respuesta, mis señor Carlos? estimados. por eso te estoy ¿Cuántas explicando. doctrinas fundamentales Ahí se tiene el los dejo de mormonismo? tarea, ahí se los dejo de Si ves tarea, que no mis sabes Este nada, señor no estimados. eres sabe, un este pobre señor no sabe Ahí ñoquito se escuchar. los dejo, mormón. ahí No se los sabes dejo de nada. tarea, Mira, ahí se aprende a los dejo de escuchar. ¿Te das tarea, ¿Cómo se mis cuenta? llama No este, conoce el cómo se llama este estimados. mormonismo, individuo? no ¿Cómo se sabe llama? nada. ¿Cómo se llama este individuo? No aprende a Se escuchar. llama Ahí se Carlos. los Le dejo dicen Mira, de Carlos Carlos. el mormón, tarea, pero no mis sabe Ok, nada, es un Carlos. ñoquito. estimados. Carlos, Este aprende a señor es Ahí se un escuchar. los dejo ñoquito. de tarea, mis No estimados. sabe Ahí se los nada del dejo de mormonismo, él tarea. no conoce el mormonismo. No se No puede pudieron dialogar con Carlos. responder Es mejor lo que que te estoy salgas, Carlos. preguntando. No, Carlos, pues es que Carlos, si no no, vas a no escuchar, pueden no dialogar salte del, conmigo del porque Porque es este. no una tienen persona el prácticamente conocimiento. analfabeta que apenas sabe leer y No escribir. tienen el conocimiento, mis Este Ariel, señor estimados. no Nadie tiene sabe conocimiento, no ponlo en qué su conoce lugar, ni es busca siquiera lo 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 que que el que regañe cree. de apóstol Lucas. Pedro ataba. Ya te estoy No saben explicando. qué es lo que el apóstol Pedro ataba. Nosotros Lucas sí, miren, les voy a 13:16. Escucha bien. decir, Lee Lucas el 13:16. matrimonio que se efectúa en el templo My se God. ata a una pareja por tiempo y por eternidad. Eso es Para eso mentira. son las llaves del sacerdocio, para eso son las Eso es llaves del reino, totalmente cosa que mentira. ustedes pues No no tiene ni saben. texto bíblico. Bien, Eso está en el señores, libro del una vez Mormón. más les acabo Él de no sabe. mostrar que no tienen ese conocimiento, pero Claro, la porque está en iglesia el de libro del Jesucristo de Mormón. los Eso santos de está los en el libro últimos del días Mormón y sí lo nosotros no tienen. leemos el libro del Feliz tarde, Mormón. señores. Este tipo es recalcitrante, no aprende a escuchar. El problema es cuando una persona no aprende a dialogar ni a escuchar. Ahí está el meollo del asunto. Ahora, para responder la pregunta, esa es una pregunta que no tiene ni pie ni cabeza. En Lucas 13:16, ahí está el ejemplo, lo que las llaves que Dios le otorgó a Pedro, y no solamente Pedro, porque Pedro representa toda la cristiandad. La palabra desatar, está explicando este señor, es la palabra lugo, que significa soltar, abrir. Entonces, cuando tú vemos que aquella hija de Abraham, que Satanás había estado atada por 18 años en Lucas 13:16, Jesús la desató de aquella ligadura de opresión, de enfermedad que tenía. Entonces, cuando se le otorga las llaves, no solamente se está hablando de unas llaves literales o un matrimonio, como dice este individuo, sino que está dando el poder de efectuar la autoridad o el poder para efectuar aquella liberación que viene en conjunto con la predicación del evangelio. Eso es sencillo, la verdad no, bueno, es que ni para qué responderle a un mormón porque no va a entender qué cosas, wow. De verdad que en toda parte se ve todo. Este individuo solamente entra para fastidiar. No, pero es que ese señor no sabe nada. Ese es un pobre diablo que no conoce ni siquiera el mormonismo. No, estamos en un Yo le he tema hecho bueno. preguntas, él no sabe nada. Estamos en un Yo le he tema hecho bueno preguntas hasta del que entró ese mormonismo. No le da señor. vergüenza a este señor venir a que él va a explicar acá cuando él no conoce ni siquiera el mormonismo. Y Es estamos una en un tema persona nada bueno. más fanática. Estamos en un No tema hasta conoce, bueno. no sabe nada. No Yo le sabe. pregunté cuántas son las doctrinas fundamentales del mormonismo, no sabe contestar. Son No, 16. imagínate. 16 doctrinas fundamentales que tiene el mormonismo. Pero obviamente este neófito no sabe, No sabe. porque este señor no sabe nada, no conoce el mormonismo. Y una de las ¿Sí? doctrinas que más aberrantes que ellos hacen, más aberrante, porque ellos hacían iniciaciones masónicas en el templo, pues que no dejan entrar a gente común. Los que son masones, los Son mormones son masones, masones. claro. Y en una de ellas, ellos tienen Igual a los adventistas. hasta calzoncillos sagrados. Imagínate, hasta calzoncillos sagrados tienen, dando mala Fíjate que los interpretación. profetas se contradicen entre ellos mismos, pasan Ujú. revelando cosas. Exacto. Y ellos dicen, sí, que el libro mormón es de inspiración divina a tal grado que es más alto que el Nuevo Testamento. Exacto. Es mucho más. Uf, O sea, el libro mormón es primero para ellos que exacto. la misma Biblia. Que la Es misma Biblia. diabólico eso. Claro, ¿Por eso qué? es Porque el apóstol Pablo dice en Gálatas, el capítulo 1, el versículo 8, si un ángel del cielo o alguien de nosotros baja
y les da otro evangelio del que ha sido entregado, sea anatema. Ujú. Bueno, yo le voy a decir algo. En Eso los canales, es satánico, es en los satánico, canales, el a ver, mormonismo. en los canales de debate como el de este señor, de Alex León, en los canales religiosos como el mío, de mi iglesia, ahora la iglesia de Jesucristo anda con una propaganda donde sale una misionera ofreciéndote de regalo el libro mormón. No sé si ustedes se han topado con ese anuncio. Yo pensaba que ese anuncio te lo ponen en todos los canales de religión, sin importar la religión. Pero ahora parece que la iglesia mormona le pagó a YouTube para que salga en todos en todos los canales, ya sea de religión o no. No sé si lo han visto ese anuncio. No, no lo he visto, pero no me sorprende. ¿Sabes por qué no me sorprende? ¿Sabes por qué no me sorprende? Porque aquí en Estados Unidos, la iglesia mormona, especialmente en Utah, hay algunas fracciones de los mormones tienen mucho dinero. O sea, aquí las iglesias mormonas tienen, mejor dicho, son dueñas de muchas compañías. Son dueñas de muchas compañías. Son dueñas de la Pepsi y prohíben tomar la Coca-Cola. Eso es un ejemplo, ¿no? Y tienen muchas compañías aquí en Estados Unidos, tienen mucho dinero. Pero ¿por qué han acaudalado dinero? Por eso mismo, por ese tema del diezmo y aparte las ofrendas, wow, unas ofrendas increíbles que ellos hacen a su organización. O sea, ellos saben cómo sacarle plata a un adepto. Y entonces ellos tienen demasiado poder y demasiado dinero aquí en Estados Unidos. Porque es una de las mayores potencias de, de comercio. Aquí lo que Que sí es increíble. se presume que la iglesia mormona, después de la iglesia católica, es la religión más adinerada del mundo, si no me equivoco. Sí, eso es verdad. Eso es verdad, sí. Eso es totalmente cierto. No hay otra, ni aún la religión ortodoxa tiene eh, el dinero que tienen ahora los mormones, que son más de 8 millones de mormones en todo el mundo. De hecho, son más como 40 millones, no, de hecho, como No, 18 16 millones, la última millones, ¿no? estadística, no estoy mal, pero están regados por Y todo hay el que mundo. seguir combatiendo a esa gente, reduciéndolos. Claro. Tenemos que reducirlos hasta desaparecerlos. Bueno, no, es que En América Latina siguen creciendo porque ellos son igual a los testigos de Jehová, pero no se andan puede, de no se casa en puede, casa predicando. mira, Carlos, ¿que te llamas Carlos? No, no, César se llama él. César, No, yo me llamo César Moncada, soy el César, apologista evangélico César Moncada. decir, El Mormón es el que tiene la caricatura ahí sí, en la foto. mira, No, no, ese es Alex de León. hecho, yo también Pero no, pensaba, es un mormón neófito que no conoce el no, mormonismo. no sabe. No sabe nada, él no sabe nada. De hecho, yo también pensaba en desaparecer los mormones, pero yo la verdad, yo debato mucho con ellos, o no debato, sino que hablo solamente con un individuo, los demás No, no yo tienen digo que ver. teológicamente, no digo de matarlos, ¿no? No, yo entiendo. Pero entonces, a veces hay que dejar que el trigo crezca con la cizaña juntamente y en el momento de la siega se ve quién es. Pero entonces, Con los metodistas, No, pero no con podemos los bajar los metodistas, brazos. Hay gente que dispararle también. claro, con los Yo he denunciado metodistas, las herejías de ellos, sí, herejías satánicas que esconden. Este exacto, pobre con los mormón no las metodistas, conoce. es Este pobre demasiado con los mormón no satánico, conoce metodistas, las creencias mormonas, sí, es demasiado como por con satánico. ejemplo los la creencia metodistas que el pasa Espíritu Santo algo. bajó y tuvo relaciones sexuales con María. Eso lo Ujú, enseña el mormonismo. Pero exacto. este pobre neófito que está aquí no sabe eso. O que Dios Pero eso lo Padre tiene, enseña dentro del Pero es que los mormonismo. mormones creen en algo que se llama la mentira santa. Un ejemplo, ellos pueden creer que María tuvo relaciones con el Espíritu Santo, pero ellos tienen permitido mentirte. Con tal de atraerte a su religión, sus líderes le dicen que mientan, que digan, no, eso es mentira, eso es una calumnia, porque ellos creen en la mentira santa, que aunque si te mintieron, pero eso hizo que te atrajeran a la iglesia, esa mentira es válida. Eso es Ellos verdad. creen en la sí. Sí, mentira la santa. mentira santa, ellos tienen eso, pero este neófito no sabe eso tampoco. Yo creo que una de las Él no blasfemias, sabe eso. yo creo que una de las O lo blasfemias más sabe, grandes de Ellos o lo los, tienen la sabe, mentira pero santa que obviamente no pueden lo mentir, dice. mira, pueden cambiar posturas. yo creo que una de las mentiras más grandes de los mormones es decir que Dios Padre tiene un tatarabuelo y abuelo y padre.
O sea, que Dios Padre no es No, Dios Padre, sino que los Dios mormones tiene, y creen, que cada Dios, bueno, de hecho el planeta Kobab, que fue el planeta de que se desprende prácticamente, donde está supuestamente el Dios Padre ahorita, que él fue un ser humano, y que ahora un ser humano que evolucionó y se convirtió en el Dios Padre que conocemos, ¿no? Pero él tiene un Dios por encima de él, pero antes fue un ser humano. Entonces lo que ellos creen en habitar y repoblar planetas, yo creo que es una de las mentiras más grandes que le han puesto los mormones. ¿Por qué? Porque si una persona le lavan el cerebro prometiéndole algo, ¿no? O sea, usted va a repoblar tanto planeta, esta es su pareja de la vida, va a tener relaciones sexuales con ella y va a repoblar muchos planetas con su pareja. Entonces, estando como unas falsas promesas. Entonces, de hecho, ese es como el gancho que le dan a las personas para atarlas a su religión. ¿Qué piensan de eso? sí, los Mira, mormones mira, creen hermano, que, yo te aconsejo que mires el video mío, el que yo, y no lo digo por jactancia, pero el mejor video contra los mormones está en mi canal. Oh, qué bien, qué bien. los 27 mormones herejías creen, que creen los mormones, y los ahí mormones trato de creen, explicar las creencias satánicas de los mormones. a ver, los Tengo un mormones video especial creen, para los mormones, ¿sí? que el Dios Padre fue un Dios en su planeta y que el Dios de ese planeta le dio su propio planeta en el que ahora es Dios. Eso contradice a la Biblia, porque pues la Biblia dice que Jehová siempre ha existido, que es eterno, que ¿Sabías no que, tiene principio ni fin, y es el rey Ariel, del también universo. creen que hay una mamá de Dios, hay una mamá de Dios, ¿sí? Allá en el cielo. Y Son dicen que politeístas. así como Dios Padre fue obediente al Dios de su planeta y él le dio un planeta donde ser Dios, así también los humanos, si son obedientes, Dios le va a dar un planeta donde ser Dios. Exacto. Lo que pasa es que ellos Sí, toman, así Ahora, lo dicen antes de ellos. irme, me tengo que ir ya, pero antes de irme, los mormones toman, o José Smith, él tomó mucho el concepto de los griegos, ¿no? Ah, sobre Cronos y Rea, que prácticamente es, como dices, como dijo César, que César es prácticamente la madre de todos los titanes y de todos los semidioses del panteón de los griegos. Entonces él tomó concepto de los griegos y lo adaptó al cristianismo, pero eso lo hizo como de su perspectiva masónica también. Y tomó conceptos también de la cábala, o sea, tiene mucho de la cábala, tiene mucho de los griegos y tiene mucho y mezcló todo eso con el cristianismo. Lo mismo que han hecho muchas otras sectas, ¿no? Como el Islam y todo ello, ¿no? Que toma de aquí, toma de allá y mezcla los conceptos. Pero en el cuento del Dios Padre es que ellos dicen que Dios Padre fue fue un humano que evolucionó. O sea, que no fue nunca Dios, pues que fue un humano, pero que evolucionó a su forma de Dios y que ahora él, a través él tuvo hijos y uno de sus hijos era Jesús y Satán eran prácticamente hermanos y uno decidió prácticamente ser bueno y el otro de ser malo y por envidia, ¿no? Todo Satán como tiene que actuar. Entonces, pero ellos tienen un concepto, ese es el concepto prácticamente una cosmovisión de la teología de ellos. Bueno, fue un placer haber compartido con ustedes, me tengo que ir. Y hasta otra oportunidad, porque no puedo estar mucho conectado, pero fue un gusto hablar Oye, de este ¿cómo te tema. llamas? Te voy a anotar a mi lista yo de contactos. Me llamo Yo tengo Mauricio, una ¿Cómo te duda. llamas? Mauricio Ah, SG. Me conocen como Mauricio Mauricio SG. TG, Sargento Mauricio TG. Mauricio SG. Así me consigue. Yo estoy mucho en Voy el a grupo, añadirte a mira, yo mis estoy mucho en el grupo contactos. de Telegram por debates extremos. Ahora estoy en un debate con un Yo ateo, tengo una pero duda, chicas. ¿de qué? Tengo una duda acá para mis amigos cristianos. Bueno, yo los dejo ya. Que estén bien. Cuídense. Ok, ok. Ok, bye. Dios le bendiga. Bye.